El 26 de mayo se aprobó la ley del solo sí es sí, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos PP y Vox, que votaron en contra. Sí 195 más 6 votos, no 136 más 4 votos, abstenciones 3. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica. Esta ley ha sido la gran promesa de Irene Montero, con la que aseguraba que se pondría por primera vez el consentimiento en el centro del Código Penal y de las relaciones. La clave de la ley es que pone en el centro el consentimiento. Hasta ahora las mujeres se encontraban con una cadena de obstáculos, tenían además que probar que había sometimiento, que había violencia o intimidación para que pudiésemos hablar de una agresión sexual. Lo cual se ha interpretado de muchas maneras, incluido convertir al hombre en un presunto culpable que tendría que demostrar su inocencia. Pero ¿cuáles son realmente los cambios de esta ley con respecto a lo que había antes? ¿Es verdad que se acaba con la presunción de inocencia? Soy experto en igualdad y te lo explico. La mayor polémica que ha suscitado esta ley hace referencia al consentimiento. Para Irene Montero, la definición actual, que solo indica que es necesario que haya consentimiento, es insuficiente. Así que en el primer borrador que hicieron en 2018, ya indicaron que para que el consentimiento fuera válido tenía que ser libre, concluyente e inequívoco. Esto suponía un gran problema porque, ¿cómo puede el consentimiento ser inequívoco? Las relaciones humanas siempre están abiertas a interpretaciones, sobre todo las referentes a prácticas amatorias, donde se suele optar más por sugerir que por decir. Hay dobles sentidos y hay veces en las que simplemente quieres sorprender a tu pareja. Con la definición de consentimiento válido que había en ese borrador, todo lo que no fuera a preguntar directamente si quieres tener relaciones y obtener explícitamente un sí, sería un delito, con lo cual todos seríamos culpables, ya que, como he dicho, las relaciones humanas no funcionan así. Por eso mismo el Consejo General de Poder Judicial ya indicó la poca viabilidad de esta ley y que era necesario plantearla de otra manera. ¿Cómo ha quedado entonces el texto aprobado finalmente? Pues así, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. O sea, ya no pide que sea inequívoco, sino que sea de manera clara. ¿Pero qué quiere decir de manera clara? Pues esto quedará a discreción del juez. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que estoy con mi pareja en el salón de casa y yo sin mediar palabras me arrodillo, le abro las piernas y le hago... Ella en ningún momento dice que sí, ni hace ningún gesto ni a favor ni en contra, mientras yo sigo... ¿Me está dando su consentimiento? Bueno, según el contexto uno pensaría que sí, es decir, es mi pareja. Se supone que tenemos esa confianza y que si a ella no le gustase solo tendría que decirlo. Pero tal vez para un juez que ella se limite a quedarse quieta mientras yo le hago... No es una manifestación clara de su voluntad y por tanto podría incurrir en un delito. Como os digo, de momento no me queda claro, lo iremos viendo con el tiempo, según lo que indiquen las circulares de la Fiscalía que vayan saliendo y la jurisprudencia que vaya marcando el Tribunal Supremo. Ahora bien, en cuanto al Código Penal, ¿qué cambios representa? Al parecer, la principal queja que tenía la feminista con respecto a la ley actual estriba en que no les gusta que el término violación no incluya los casos en los que la mujer haya sido penetrada sin el uso de violencia o intimidación. Porque eso es lo que dice ahora mismo nuestro Código Penal, que si te quedas quieta, si te quedas en silencio, la pena es menor. Por eso se elimina la distinción entre abuso y agresión, para que siempre lo que prime más no es la resistencia y la violencia que tú pones ante una agresión sexual, sino el hecho de que no querías tener esa relación sexual. Esto se debe a que el Código Penal actual solo considera violación cuando se trata de una agresión sexual con penetración, y si no hay violencia o intimidación no es agresión, sino abuso. ¿Cómo han solventado esto? Pues quitando la categoría de abuso y considerando que todo es agresión. Así que los artículos cambian, algunos se fusionan y las penas pasan a tener un rango más amplio, porque lo que antes se separaba en dos artículos, uno referente a los abusos y otro a las agresiones, ahora se concentra en uno. Puede ser un poco lioso de explicar, así que lo mejor es que lo veáis vosotros mismos. He subrayado con diferentes colores las penas actuales y sus equivalentes para cuando la ley del solo sí entre en vigor. Podéis ver que la duración no aumenta, de hecho en algunos casos incluso disminuye. Por ejemplo, si miráis las líneas en rojo veréis que ahora atentar contra la libertad sexual puede tener penas de 1 a 3 años, o de 1 a 5 si se hace con violencia o intimidación. Con la nueva ley, en cambio, las penas van de 1 a 4 años, o sea, el máximo se reduce en 1 año. Igualmente tenéis en verde aquellos delitos que incluyen penetración. Los que se consideran abuso tienen penas de 4 a 10 años, y los que se consideran agresión de 6 a 12. Con la nueva ley, en cambio, todo se engloba en un solo artículo que comprende penas de 4 a 12 años. O sea, en el fondo queda igual que antes.
Las líneas azules y amarillas hacen referencia a los casos con agravantes. La amarilla hace referencia a aquellos casos con agravantes en los que no ha habido penetración, y como veis, las penas disminuyen notoriamente. Se pasa de 5 a 10 años a de 2 a 8. O sea, no solo disminuye en 2 años el máximo, sino que sitúa el mínimo en 2 años, lo cual permitirá que haya casos en los que el reo ni siquiera tendrá que entrar en prisión si no tiene antecedentes. En cuanto a la línea azul, hace referencia a los casos con agravantes en los que haya habido penetración. Ahora es de 12 a 15 años, y con la nueva ley será de 7 a 15. Como veis, el máximo se mantiene, pero el mínimo baja drásticamente. Esto en parte se entiende porque actualmente los agravantes solo hacen referencia a los casos en los que haya habido agresión, y con la nueva ley también se incluyen los casos de abuso, que son menos lesivos. Supongo que muchos se estarán preguntando en qué consisten esos agravantes que estoy mencionando. Pues ahí los tenéis, muchos ya están en el Código Penal actual, con 2 excepciones que son las que he marcado. Una, como veis, son los casos en los que la víctima es mujer y ya ha sido pareja del agresor. Es decir, se va a aplicar el mismo agravante de género que en la Biogen. Y otro que hace referencia al uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima. Y esto es curioso, porque antes incluso podía ser un atenuante, ya que se usaba para no recurrir a la violencia o a la intimidación. Con esta ley, en cambio, estará más penado emborrachar a alguien para aprovecharse de ella que, por ejemplo, obligarla a que cumpla tus órdenes amenazándola con una botella rota. A mí me parece un despropósito, pero ellas sabrán. En cualquier caso, puede que os haya sorprendido que en general las penas disminuyan, pero esto se debe a que esta ley no pretende ser punitivista, sino reinsertadora. Por ello, los condenados a más de 5 años tendrán que superar programas de formación para poder optar al tercer grado. ¿Son realmente útiles estos programas? Pues dependerá del reo. Por ejemplo, en el caso de este hombre, Bernardo Montoya, realizó voluntariamente varios de esos cursos para poder salir antes de prisión, y una vez libre lo que hizo fue cruzarse con Laura Luelmo, que había salido a correr, y el resto de la historia ya la conocéis. Esta ley también prometía acabar con todas esas situaciones que revictimizan a las mujeres, que no se permita que se hagan preguntas inadecuadas que la hagan sentirse culpable de la agresión sufrida, que se aplique su famosa perspectiva de género. Y todas las mujeres saben que van a encontrarse con preguntas que las colocan como culpables de su propia agresión. ¿Te defendiste? ¿Tú qué hiciste? Porque si no te apartas, si no pegas, si no arañas, si no empujas, si te quedas quieta, no es una violación. Para ello, esta ley promueve la formación de la Fiscalía, jueces y abogados dedicados a este tipo de delitos. No sabemos cómo será la formación que llevarán a cabo. Doy por hecho que estará impregnada de perspectiva de género. Pero francamente, dudo que acaben con algunas preguntas que, si bien pueden ser incómodas para la víctima, son necesarias a la hora de dictar un veredicto, ya que es necesario aclarar muy bien cómo sucedieron los hechos, pues esto es lo que conformará la credibilidad del relato, que muchas veces es la única prueba. Se me viene por ejemplo a la cabeza el caso del fiscal García Cabañas, que fue duramente criticado por los medios por insistir una y otra vez en preguntarle a la víctima cómo era la ropa que llevaba y la longitud del pantalón corto que decía haberse puesto. Esto no lo hacía porque considerase que con un pantalón corto buscase tentar a ningún hombre, sino porque ella se había contradicho en su declaración, diciendo en una parte que el supuesto agresor le había roto la ropa y en la otra que consiguió acceder a ella ladeando el pantalón, con lo cual tenía que tener muy claro cómo era la prenda que llevaba y también la ropa interior. De hecho, al final el acusado salió absuelto, porque no se consideró que la versión de la denunciante, que tenía contradicciones, fuera más creíble que la del acusado. Otra de las características de esta nueva ley, para mí la mayor y la principal, es la enorme cantidad de ayudas que ofrece a las víctimas, entre las que no podía faltar la clásica paguita. En este caso consistirá en el equivalente a 6 meses de subsidio por desempleo, el cual se podrá cobrar mensualmente o de una sola vez. Y cuando terminen esos 6 meses, pues la puedes volver a pedir. Pero esta no es la única ayuda, también incluye ayudas laborales y el emprendimiento, ayudas de acceso a la vivienda, asistencia informativa para que conozca todos sus derechos como víctima a lo largo de todo el proceso y por supuesto asistencia letrada gratuita. En cuanto a los requisitos para recibir las ayudas, pues básicamente son los mismos que en el caso de Biogen, es decir, se puede acreditar con la existencia de sentencia judicial o medidas cautelares, pero también simplemente acudiendo a alguno de los centros de servicios sociales especializados en estas cuestiones, donde se realizará un informe acreditándote como víctima. ¿Estos son todos los requisitos? No, hay uno más. Si miráis el ámbito de aplicación de la ley, veréis que solo se aplica a mujeres, niñas y niños. Esto supone que una chica a la que, por ejemplo, la haya manoseado en el autobús tendrá derecho a estas ayudas, pero un hombre que haya sufrido una violación múltiple con desgarros en el parking de una discoteca, no. Estamos hablando de que los más de 500 casos de abusos sufridos anualmente en España por hombres adultos no van a poder recibir estas ayudas, ni siquiera los más de 60 hombres que cada año son violados en nuestro país. ¿Y por qué hay hombres que siguen votando a partidos que los ningunean así y los convierten en ciudadanos de segunda? Misterios de la vida. Os dejo con esa pregunta y me despido hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado ya sabes, dame like, suscríbete, apúntate a mi Patreon y recuerda que yo me pongo la venda para que vosotros os la podéis quitar. Hasta otra.
Ah.